A todos ustedes, me presento, mi nombre es Alejandra Arenas y en esta oportunidad voy a ser su guía. Bien, es una colección que fue variando de diferentes lugares alrededor del mundo. Bien, por esa razón es que cuando ingresamos a la casa notamos esta esencia colonial. Y es lo que se quiso hacer, una casa al estilo colonial, respetando cada uno de sus detalles, como pérgolas, rotondas, salones y la propia arquitectura de la época colonial. Bien, ahora sí, si la casa tiene 18 años aproximadamente ya, el dueño de la casa lleva entre una serie de colección muy vasta y muy grande que fue coleccionando ya aproximadamente una colección que sobrepasa los 30 años de coleccionismo, coleccionando prácticamente de todo. Bien, desde las piezas más pequeñas hasta las obras más majestuosas que llegaremos a ver a nuestro alrededor. Pero ¿quién es el verdadero artista de toda esta obra arquitectónica? El señor Nicolás Zumar, que nos acompaña hoy aquí dentro del recorrido, como ya han podido observar. Gracias. Bien. Y teniendo en cuenta y ya en claro estos dos puntos base para poder iniciar el recorrido, ahora sí se les da la bienvenida oficial a el Alcázar de Abdalá, un lugar mágico para momentos únicos. Aprovechando su ubicación, vamos a llegar a observar en la parte alta, en la parte superior de la arquería en piedra, una colección muy grande de botijas pisqueras, ¿no? Que no solamente se encuentran aquí, sino que también nos acompañan rodeando todo el perímetro de la casa, en ambos lados, ¿no? Una colección que sobrepasa las 300 botijas. Ahora, cuando ingresaron a los servicios higiénicos, se dieron cuenta que tanto por fuera, como las podemos observar y apreciar, por dentro su belleza aún continúa. ¿Se llegaron a dar cuenta de la mayoría? Sí, ¿no? Y a los que no, los invito por favor a que puedan pasar a los distintos lugares para que puedan apreciar este detalle, porque es una obra muy brusco, ¿no? Y debajo de las 4 damas de mármol apreciaremos ahora sí a las carpas japonesas. Bien, vamos a darle de comer a las carpas japonesas. ¿Me acompañan por aquí todos, por favor? Oye, ¿cuáles son las carpas japonesas? Los peces que se encuentran en el suelo, pero mira. Permítanme un segundo, ¿sí? Que no ha venido Patricia por su cosa que no tiene idea. Dentro de este lugar, tan solo estando en esta pequeña parte de la casa, vamos a llegar a notar una serie de detalles. Lo más importante aquí, y lo que les voy a ir recordando dentro de todo el recorrido, es prestar mucha atención visual. Es eso lo que realmente es la esencia del lugar que estamos visitando. Bien, tenemos aquí con nosotros a las carpas japonesas. Partes de mármol que se trajeron a la casa para trabajarlos en distintos puntos se traían, pero como siempre se cortaban y quedaban pequeños residuos, ¿verdad? Esos pequeños residuos naturalmente las personas los desecharían, pero acá todo se le da otro tipo de función. ¿De qué manera? Colocando esos pequeños gajos de mármol como incrustación, esencia religiosa dentro de esta casa. Recordar, ¿no? En dicha época le tenían un cariño y un respeto muy grande a la religión, e incluso por ese mismo cariño y respeto se inspiraba para poder crear sus casas. La arquitectura, si se dan cuenta, dentro del alcázar notamos mucha arquería en piedra. ¿Pero por qué? Porque se inspiraban de los monasterios. Los monasterios son muy reconocidos por la abundancia de arquería en piedra que llevan a su alrededor. Exacto, ¿no? De igual forma, con vírgenes, santos, ángeles, arcángeles, ¿no? Querubines y diferentes esencias religiosas que iremos viendo a nuestro alrededor. Ahora bien, mientras más vamos ingresando, la casa nos va a ir abrazando de una forma muy, pero muy significativa. Así es que, les repito otra vez, prestemos mucha, pero mucha atención visual. ¿Bien? Continuamos por acá. Los reyes católicos Fernando e Isabel de Castilla. La parte superior, San Jorge. Nos encontramos en el Alcázar de Abdalá.
cuadros de la PIN, Escuela Cusqueña. Escuela Cusqueña de Pintura, valga la redundancia. Bien, ¿cómo notamos que pertenece o que con respecto a la Escuela Cusqueña es el detalle artístico que les impone, ¿no? ¿Cómo notamos que es una pintura de la Escuela Cusqueña, en resumen? Con respecto a ángeles y arcángeles, ¿no? Los rostros nunca te miran de frente, siempre están de cualquier otro ángulo. Las mejillas son sonrojadas, como presenciamos, ¿no? El paisaje siempre denota pequeños cerros, montañas y destellos de aves que disfrutan todo el paisaje alrededor del personaje principal. Ahora bien, las alas de los personajes tantos como arcángeles y ángeles, al momento de pintarlas, se inspiraban de las alas de las aves nacionales. Bien, ahora, nosotros tenemos consigo en cara principal 4 arcángeles. Bien, tenemos aquí a Rafael, Miguel, Uriel y Gabriel. Perfecto. Y en cada lateral de la casa nos acompañan los ángeles arcabuceros. Perfecto. Pero ¿por qué se encuentran en la parte inicial de las casas estos ángeles arcabuceros? ¿O por qué se les llamaba ángeles arcabuceros? Se les conoce con este nombre por el arcabuz que llevan consigo en la mano, ¿no? El arma que siempre los acompañaba, porque naturalmente eran reconocidos por ser ángeles de protección, ¿no? Las familias en esta época lo asociaban con protección, y es por esa razón la necesidad de colocarlos a los inicios de las casas como protectores de la familia. Ahora, se decía que esta era la razón del por qué los ángeles arcabuceros eran colocados en grandes retablos, como llegamos a apreciar, ¿no? Pero la verdadera razón llega años y años atrás. ¿Cuándo? Exactamente cuando el conquistador llegó. El conquistador llegó y, muy aparte de querer obtener tierra y riquezas, quiso cristianizar, que el indígena acepte la religión. ¿Pero cómo? Si el indígena y el conquistador tenían 2 lenguas totalmente diferentes, es decir, no se entendían, ¿verdad? Por esta razón, el conquistador fue muy astuto. Estudió de una forma muy interesante a estas personas, y de todo el estudio que les hicieron, sacó a deducir que el indígena interpretaba los colores y las formas, ¿verdad? Teniendo esa información como base principal, lo impuso en las pinturas, colocando como color principal a partir de entonces el color dorado. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan o ven el color dorado? Oro. El oro. Exacto, sí. ¿Por qué? El indígena, cuando vio por primera vez esas pinturas, encontró algo familiar que sí podía reconocer, e incluso lo familiarizó. ¿Y qué fue lo primero? El color dorado. Lo asoció con el oro y lo asoció con el dios Sol, ¿verdad? Esta técnica impuesta por parte del conquistador tuvo un gran efecto, no solamente con respecto a las pinturas, a los colores que utilizaban para poder crear las pinturas, sino que incluso el arcabuz. El sonido del arcabuz era demasiado similar al sonido que hacía para el indígena el dios Illapa, el dios del trueno. ¿Se dan cuenta? Todas las coincidencias colocadas de manera a propósito para que el indígena poco a poco se familiarice con esto y tenga una familiaridad tan grande que lo asocie inconscientemente como su religión. Y así pasó. Obtuvo que el indígena poco a poco aceptara, e incluso la cristianización se fuese de una forma mucho más grande, porque ya no solamente fueron los ángeles arcabuceros, sino también a las vírgenes, cuando las pintaban en formas de triángulos, la mayoría de estas, no todas, triángulos cabezas pequeñas, mantos más pomposos, una forma de triángulo con respecto a los cerros, y también para darle el índice a la Pachamama, ¿no? Todo con el fin de que
esto se asemeje a lo que ellos ya podían reconocer, ¿no? Y se logró en una larga línea de tiempo, pero se logró, y es por esta razón que los ángeles arcabuceros, por la importancia que tienen dentro de la historia, son colocados en grandes retablos, como llegamos a apreciar en estos dos casos, ¿no? Dos arcabuceros que tenemos con nosotros. Ahora bien, el recibidor del alcázar. Estos seguros son. Entonces vamos a ir arriba a las campanas. Porque yo quiero ver a las campanas y las podemos tocar. Hacemos, por favor. Perfecto. Algo que veremos otra vez en otro lugar que visitaremos es las pinturas, ¿no? También en Escuela Cusqueña. Pero ¿qué pasa? Estas pinturas ya las hemos visto. ¿Dónde? En el recibidor, donde hemos estado hace menos de un segundo. Vamos a verlas en la sala donde nos encontramos, las hemos visto en el recibidor y las vamos a ir a ver también en el comedor. En estos 3 puntos, solamente en estos 3 puntos. ¿Pero por qué? A estos puntos se les conoce como puntos de bienvenida. Cuando vas a visitar a una familia, el primer lugar que ingresas al momento de ingresar a la casa, o bien es la sala, o bien el comedor, o el recibidor, que es la parte principal. Por esa razón se colocaban ángeles con instrumentos musicales. ¿Pero para qué? Para que en homenaje a la llegada de la visita, en su honor se estuviese celebrando una fiesta, ¿no? Con diferentes instrumentos que rodean esos ambientes de bienvenida, ¿no? Un festejo, una bienvenida absoluta a todos los visitantes, y en este caso a todos ustedes. ¿Bien? Llegamos a apreciar una gran colección de piezas a nuestro alrededor. Una de las piezas más destacadas dentro de la sala, que es el lugar donde nos encontramos, es la Dama del Velo, que se encuentra aquí con nosotros, que interpreta el arte velado, que es básicamente intentar interpretar la delicadeza de un velo encima del busto o cuerpo, pero trabajado a mano en un material tan sólido y tan brusco como puede llegar a ser el mármol. Ahora, esta dama velada, si se acercan, se darán cuenta de la perfección que maneja a través de los ladrillos, de los lesos a su alrededor, e incluso, si llegan a apreciar mucha atención visual, llegarán a notar una serie de desgaste que da la ilusión que presenta doble color, ¿no? El rostro y el velo que cubre a la dama a su alrededor. Ahora, las piezas en arte velado naturalmente son muy custodiadas, ¿no? Son muy resguardadas, y se podría decir que dentro de todo el sur es la única pieza velada que se encuentra con nosotros. ¿Bien? Pero para no menospreciar la que se encuentra al lado contrario, les presento a la coqueta. Ella es la coqueta, es una pieza en alabastro. El alabastro es una especie de piedra, ¿no? Se le titula así por el coqueteo visual y de sonrisas que maneja el busto que se encuentra con nosotros. Esta coqueta es aproximadamente del año de 1899 y cada que nos visitan tratan de imitar el gesto de este busto guardándolo en una fotografía o un video. Así es que si desean pueden hacerlo. ¿Bien? Bien. La pieza destacada dentro de este ambiente baila con su propio pañuelo a nuestro alrededor, ¿verdad? Siendo esta lámpara alemana de porcelana Meissen.
La porcelana Meissen fue catalogada como una de las porcelanas más finas que pudo haber existido, ¿no?, alrededor del mundo. Ahora, su fabricación es nula, es muy limitada el material de la porcelana Meissen que llegamos a ver en esta lámpara, ¿no? Ahora, el tan solo mencionar el material de esta pieza ya le da un protagonismo muy alto y muy elevado, ¿no? Pero el trabajo que hicieron a base de este material, dándoles una evolución gigantesca en cada cuerpo y como cereza al pastel, una serie de querubines en el casi último nivel y aves debajo de ellos que terminan de embellecer toda esta obra completa camuflada en una lámpara, ¿no? Una pieza excelentísima, museística, una lámpara alemana de porcelana Meissen. Bien, porcelana Meissen, incluso también los candelabros que se encuentran aquí con nosotros y el juego que también se encuentra en su chimenea. Ahora, en los laterales de este espejo hablaremos de estas dos piezas. Una que me acompaña por aquí con racimos de uva a su exterior, que representa el vino, y la del lado contrario con espigas de trigo representa el pan. Pan y vino acoplándose y acompañándose para el ambiente del comedor. Ahora bien, hablando de la mesa del comedor, notaremos que en la mesa hay una serie de líneas, ¿verdad? Hay una serie de aberturas. ¿Qué pasaba? Cuando la familia tenía que integrar a una nueva persona a su núcleo, ellos no compraban otra mesa. ¿Ellos qué hacían? Mandaban a hacer un pedazo más de la mesa y la mesa crecía lo tan grande que fuese la familia. Se ampliaban las mesas, ¿no? Las únicas bases, las cabezas, eran estos dos puntos y todo lo que se le mandaba hacer era la parte del centro, ¿no? Mientras más iba agrandando la familia a través de conexiones por el interior como si fuesen rompecabezas. Bien, el mismo tema y de la misma dirección los pisos que estamos aquí ahorita, mármol y de escaleras también fueron utilizadas para poder ser creados y colocados. Ahora bien, muebles en cedro a nuestro alrededor. Y aquí una serie de piezas, ¿no?, que mayormente es un legado familiar, le perteneció a la familia Sumer y hoy en día la alberga el propio dueño. Bien. Tenemos en la parte en otro ambiente del Alcázar de Abdalá tenemos las incluyendo estaciones, también consigo las 14 toda la estaciones. arquería en madera en el segundo piso. Bien. Pasemos por acá, por favor, porque les daré la bienvenida al bar de la casa. El trago. Realmente una belleza arquitectónica aquí en Chincha, centro de Chincha, 5 minutos de la Plaza de Armas, el Alcázar de Abdalá. Estamos Como les en decía, el bar ¿no?, de la la casa. carpintería dentro de la casa es un tema muy, pero muy grande porque se fue coleccionando de distintos puntos dentro del país, alrededor del mundo, y imagínense la madera de la forma más absurda destruida, así llegó a la casa y como si fuese un rompecabezas se fue encajando en distintos lugares de la casa. ¿Bien? Esas parecen las mensuras de balcones, por ejemplo. Nos encontramos en el bar. Aquí una de las piezas más destacadas se encuentran en parte principal, una colección de chocs alemanes, ¿no?, que nos acompañan por aquí. Chocs alemanes separados en las diferentes regiones de dicho país e incluso los más reconocidos, los más característicos, son los que tienen forma de botas, ¿verdad? Es una colección aproximada de un 90 y pico % de completa. Estamos esperando la llegada de una serie de chocs para poder complementar ya esta colección. Ahora, dentro de esta colección también nos acompañan chocs musicales, ¿no? Ahora, la cerveza alemana sin duda es la cerveza más reconocida a través del mundo, ¿no? La más característica, la que todos pueden reconocer. Bien,
¿Quién le daba esta espuma característica a dicha cerveza? Los sifones, que se encuentran aquí abajo. Una colección de sifones que también nos acompaña. Ahora, poder utilizar un sifón también era todo un arte, porque en caso de que no lo supieses usar, o bien te traía para atrás, o bien rebalsabas el show, ¿verdad? Quienes nos ayudan con la iluminación son lámparas holandesas y lámparas vieneses, y quienes también nos ayudan a sostener estas grandes barricas de roble en la parte izquierda son estos dos mascarones que iban en la proa de los barcos, ¿verdad? Estos mascarones tienen algo muy interesante. Si se dan cuenta, siempre tienen que tener forma femenina, ¿verdad? Se decía que era necesario que tengan forma femenina para que les dé muy buena suerte, pero que una mujer ingrese con ellos a la tripulación dentro del barco, muy mala suerte. Las botaban por esa razón, las retiraban, ¿no? Se contradecían ellos mismos. Pero ¿por qué entonces las mujeres? Es que en realidad no eran directamente las mujeres, sino lo asociaban con las sirenas, porque las sirenas sí se decía que les brindaba muy buena suerte, ¿no? Continuamos con aquí una pintura que representa la matanza de los inocentes, donde se prestan mucha atención. Todos los ambientes de el Alcázar de Abdalá, una réplica de la Piedad. Coleccionando dentro de sus 30 años. Bien, nos encontramos en la Sala Crucis, estemos todos por aquí cerca. Perfecto. Dentro de esta sala tenemos una colección que sobrepasan los más de 110 Cristos y crucifijos que se encuentran colocados en primer y parte del segundo piso. Perfecto. Dentro de este ambiente tenemos una colección muy grande de Cristos. Cristos filipinos, Cristos indoportugueses, colecciones de calvarios en el segundo nivel, Cristos de marfil, Cristos a base de piedra de Huamanga, Cristos con detalles en tela encolada, Cristos en maguey, Cristos virreinales, europeos, coloniales, republicanos. Es decir, una colección muy amplia de Cristos y crucifijos que nos acompañan a nuestro alrededor. Ahora bien, el tema aquí, ¿no? ¿Cuál fue el Cristo más querido, más obtenido por las personas en dicha época, ¿no? Fue el Cristo europeo, el Cristo que más llegaba a las casas de las familias. Pero cuando llegó al Perú, llegó sí, pero no llegó a ciertas zonas, a las zonas más andinas de nuestro país. ¿Y qué pasó? Las personas querían tener sus Cristos, pero ¿cómo si no llegaban a esos lugares? Ante una problemática, los mismos artistas de la zona empezaron a crear sus propios Cristos, y a los Cristos que crearon se les llamó Cristos a base de arte popular. ¿Qué diferencia tenía un Cristo en arte popular con un Cristo europeo? El Cristo europeo era un Cristo que no se salía de sus parámetros, ¿verdad? Tenía una familiaridad entre todos ellos. Pero el Cristo en arte popular, como llegaremos a notar en toda esta L, presenciaba incluso rasgos andinos, un detalle del dolor y el sufrimiento mucho más interesante, ¿no? El artista tenía cierta libertad para poder crear el momento de la crucifixión de Cristo, e incluso le añadía escenas andinas al momento de la crucifixión, como llegamos a notar, ¿verdad? Estos Cristos tuvieron una gran aceptación por las personas, porque las personas encontraron algo familiar que también nos ayudaba a conectar, ¿verdad? E incluso los Cristos en arte popular hoy en día son muy, pero muy valorizados por el tipo de trabajo que manejan alrededor, con facciones, con detalles, e incluso la tonalidad que le dan al Cristo, ¿no? Que sale de lo natural que se conoce de los Cristos europeos. Ahora bien, vamos a hablar también de una de las piezas más importantes dentro de este lugar, que es la Virgen de la Piedad. Esta piedad siendo en maguey con detalles en tela encolada que nos acompaña por acá. Ahora, ¿qué sucede aquí?
Esta piedad, cuando fue traída a la casa, pasó por una serie de mantenimiento para poder preservar más la pieza. Bien, cuando se le hizo todo esto, se le retiró la tapa que tiene en la parte de atrás y al interior se encontró una serie de documentos que mencionaban que esta piedad fue extraditada el año de 1784 para uno de los conventos dentro de nuestro país. Posteriormente cayó en otras manos y así hasta llegar a un anticuario. Que una parte del documento que no se pudo retirar se encuentra acá. Exacto. Ahora el trabajo también, ¿no? Maguey, que es una madera muy ligera. Y el detalle en tela encolada por parte de los mantos de la Virgen y Cristo, que le dan una perfección muy grande a esta pieza. Aparte de que es una pieza como tal, ¿tenía la función de ser para guardar justamente documentos o es porque...? Es que sucede que antiguamente se escondían los documentos, exacto. No solo en las vírgenes, sino al interior de los cristos, ¿no? Las reliquias que también eran escondidas al interior de las esculturas o de los santos o de las vírgenes. Sí. Como los golems, algo así. No, porque hay unos golems que le meten, no sé, que los Más judíos. que todo, ya sean documentos o astillas de huesos de santos, que eso eran las reliquias, ¿no? Reliquias de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿El segundo piso? ¿Ah? ¿El segundo piso? Ah. No vengo en las horas que tengo. Pero del día de repente no, pero de la noche generalmente Son las horas que me pongo de tiempo para crear, inspirar. No vendes porque está enfermito. El tema aquí ya es el nacimiento y la infancia de Jesucristo a través de una serie de nacimientos a nuestro alrededor. Cristo plasmado en pinturas de diferentes edades, ¿no? La única que sí no es Cristo es la que se encuentra en la parte alta derecha, que es la interpretación del matrimonio de María con José. Bien, ahora, todas estas pinturas son pinturas originalmente coloniales. Y una de las pinturas que es tal vez más interesante por parte de los visitantes y que también llega a tener una serie de preguntas, ¿no? Es la que se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo olvidar El gran dilema, no me olvido nunca. Tampoco va a ser para nosotros muy difícil olvidar. Bien, esta pintura presenta un detalle mucho más único. ¿Por qué? Porque te sigue con la mirada en donde te encuentres. Tiene un seguimiento visual, ambos personajes, ¿cierto? Tenemos aquí también en la parte izquierda a San José, diferentes nacimientos a nuestro alrededor. Por aquí tenemos un nacimiento en alabastro, que es uno de los nacimientos más antiguos que tenemos en esta antisacristía. Por acá llegaremos a apreciar una colección de vírgenes articuladas, vírgenes de diferentes gremios, articuladas, que naturalmente al momento de trabajar estas piezas en aquella época las trabajaban en cabezas y manos de plomo, y tenemos todas estas en cabezas y manos de plomo, vírgenes que se encuentran aquí colocadas en ambas columnas. Y por acá vamos a ingresar ahora sí a sacristía. ¿Me acompañan por aquí, por favor? Sí. Sí, sí, es una patata de cereal con la pus. Esta obra fue de gran
litigio la vez pasada que vinimos, porque, bueno, porque, bueno, para mí es una iconografía, por lo que yo veo, pero no quiero decir todavía entonces qué cosa mejor es que ustedes, qué cosa ven ustedes. Una madre solamente. ¿Qué populares? Ajá. Ahí te me encanta porque por la siempre muy erecta, el niño y el grande con el hábito también una madre creidora, ¿no? Aparte de eso, es una típica como un escudo, parece de alguna orden. Esto parece un San Antonio con el niño. Esto es una teatina. ¿Cuál? Ah, la de arriba. No, sí, una teatina con la forma. Mire este armario. Mira esa Santa Rosa de Lima. Sí, el armario también hermoso. Eso es un San Francisco, ¿no? Sí, tiene la llaga, tiene la calavera y el hábito. ¿No? Mira la cantidad de santos como el niño. No sabemos si son san franciscanos. Parecen franciscanos la gran mayoría. Y otras imágenes de vestir. Mira, a ese San Miguel, San Rafael Arcángel que lleva el peso. Estamos al interior del Alcázar de Abdalá, Chincha. Podemos encontrar elementos arquitectónicos, coloniales en su mayoría. Hemos salido de la sacristía. Acá tenemos un confesionario. Que no se colocaba pues el sacerdote. Y aquí las personas que se iban a confesar. Columnas de madera tallada. Realmente muy valioso todo lo que se puede apreciar aquí en el Alcázar de Abdalá. Sagrada Familia. Pasemos por favor. La capilla del Alcázar. Pan de oro. ¿Bien? Pan de oro. Exacto. Perfecto. Nos encontramos en capilla. Capilla está conformada por 3 calles, 3 cuerpos y rematada en el altillo con la Sagrada Familia y el Padre Nuestro con Espíritu Santo en paloma. Bien, ahora notemos toda la parte derecha de Padre Nuestro y notemos toda la parte izquierda de Padre Nuestro. En ambos notaremos distintas interpretaciones del Arcángel Miguel. Miguel con la cornucopia, Miguel con el escudo, matando al demonio. El demonio podría ser en forma de persona o en forma de serpiente o en semidemonio, ¿no? Notamos también distintas interpretaciones, otra vez de Miguel Arcángel con la balanza, matando al demonio, en este caso en forma de serpiente, y otra vez con el escudo en la parte alta. Perfecto. Ahora bien, capilla es a base de un arte barroco, ¿no? Notamos en los laterales un arte barroco y salomónico por parte de las columnas que nos acompañan. Bien, ahora, trabajar capilla, tan solo trabajar este lugar, sin trabajar el resto de la casa, tomó más de 2 años para poder hacer este lugar. ¿Pero por qué?
Cada detalle, cada columna, cada pieza que vemos a nuestro alrededor pertenece a un lugar distinto dentro del país. Por esa razón, el montaje y el desmontaje, entre armar y desarmar, encajar y desencajar, mostrar y volver a colocar, ¿no? Presentar y ver que no cuadraba, no gustaba, y volver a desarmar todo otra vez y armarlo una y otra y otra y otra vez para que Capilla quede como hoy en día está, en un pan de oro exquisito que nos acompaña a nuestro alrededor con diferentes escenas del Vía Crucis en cada lateral, ¿no? Tenemos también una de las piezas más importantes para este ambiente, el Sagrado Corazón de Jesús, por el realismo brindado del artista hacia la pieza, ¿no? El realismo que le da a esta gran pieza. Una de las piezas más antiguas, Santa Rosa de Lima, que nos acompaña en la parte inicial de todo este ambiente. Y distintas escenas, como la escena de la dormición de la Virgen, ¿no? Y en la parte baja, al interior, la escena del baño del niño. Bien, tenemos por acá la pila bautismal, y Capilla no solamente está perfectamente conformada al exterior, sino que tenemos consigo todo lo necesario, ¿no? Lo que debería de tener cada capilla. Bien, por aquí tenemos la silla del castigo. Esta pieza que se encuentra aquí con nosotros proviene del juzgado de Arequipa. ¿Qué pasaba? Cuando una persona iba a ser juzgada, la sentaban aquí. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de sentarlas en este lugar? Sucede de que si nos llegamos a dar cuenta, presencia una temática con demonios, ¿verdad? Inspirados al momento de la juzgación, demonios en cada brazo y demonios también colocados en la parte baja. Ahora, ¿por qué se sentaba aquí a las personas? Se sentaba aquí para que estén incómodas en todo momento, e incluso se le daba un trabajo en alto relieve, y si se dan cuenta, la nariz está limada porque naturalmente eran más puntiagudas para causar incomodidad a todo aquel que se sentara aquí, ¿no? Con el mismo fin de incomodar, una especie de tapa en la parte de los pies, todo por el momento de ser juzgados. Bien, tenemos distintas piezas que también nos acompañan, ¿no? Como una Virgen Dolorosa que se encuentra aquí en la parte interior de este lugar. Una Virgen Dolorosa con lágrimas de cristal, y en el paladar presenta un espejo y tiene cabello real. Vamos a verlo de una forma mucho más cercana. Es hermosa. Tiene una imponencia muy fuerte. Es preciosa. La expresión que tiene en el rostro. Como les decía, en el paladar notamos que hay un pequeño brillo. Un espejo en el paladar. ¿Cómo podemos nosotros dentro de toda la casa? Perfecto. Como mencionaba, esta es una cama de bronce donde eran utilizadas con los famosos tools o mosquiteros en este segundo nivel, ¿verdad? También presenciamos una colección de palanganas que se encuentran con nosotros. Una colección de palanganas muy amplia en realidad, que no solamente ocupan este espacio, sino cuando visitamos Latina también había una vasta colección de palanganas, ¿no? Todas en porcelana, y en otra habitación en diferentes lugares de la casa esta colección continúa y continúa. Perfecto. Tenemos aquí también con nosotros pinturas coloniales y pinturas de la escuela cusqueña que nos acompañan por aquí. Y ahora, algo interesante de las palanganas eran de que fueron tan importantes en su época que incluso eran parte del dote que les daban los padres a las hijas cuando ellas ingresaban a los conventos, imagínense. Exacto, no cualquiera podía tener una palangana. ¿Qué es una palangana? Estas son unas palanganas. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Las palanganas
En realidad, no sé si recuerdan, pero antiguamente se les llamaba también así a las personas. Eres una palangana, escuchabas por las calles. ¿A quiénes se les decía así? A unas chicas así. Las todas Creídas. ¿Sí? Exacto. ¿Pero por qué? Cuando se empezaron a crear estas piezas, las únicas personas que tenían la accesibilidad de poder comprarlas eran las personas de alto nivel económico, ¿cierto? Las personas de nivel bajo se hacían sí, pero con baldes, cacharros, cubetas, con lo que naturalmente habían hecho toda su vida y que iban a continuar haciendo. Pero ¿qué pasaba? Las personas de nivel económico mucho más alto, al poder asearse con una pieza de un material mucho más fino, se creían más, minimizaban a las demás personas, y estas personas, cuando veían cómo los trataban en forma de burla hacia ellos, los denominaron palanganas, burlándose de ellos por la pieza que utilizaban. Bien, ahora, se decía que entre más detalles tuviera la pieza, más palangana era la persona. E incluso nos damos cuenta, ¿no?, que con respecto a la historia, la palangana fue cambiando de función, ¿no? Primero aseo generales, aseo de manos, aseos íntimos, aseo de pies. ¿Por qué fue cambiando de función? Porque a la vez fueron surgiendo los baños europeos, donde ya te duchabas en tinas o ya parado, ¿verdad? Dándose como última función ser parte de la pieza decorativa del recibidor de las casas. Exacto. Se decía que cuando tú ingresabas a una casa y encontrabas una palangana, era para poder hacerte las manos. O también para que la familia te demuestre a ti que en sus buenos tiempos fueron palanganas. Imagínense. Exacto. Cada pieza trae consigo una historia muy interesante, y si nos ponemos a hablar de cada una de estas, nos quedamos, madrugamos, acampamos, escuela pequeña, pesas, e incluso también aquí nos acompaña, pero con sus gramos, ¿no?, que eran los más chiquititos. Sí, los más pequeñitos. Y sí jugaban, ¿eh? Todo funciona aquí dentro de la casa. Tenemos también el mortero, el batán que se encuentra debajo, ¿no? El batán, el molinillo que está aquí a la derecha para moler y hacer las comidas, ¿no? Y para hacer también las comidas, los hornos. Son dos hornos, uno que conecta aquí con cocina y el otro conecta con comedor de diario, que pueden ir a ver, no hay problema, ¿no? Ahora, estos hornos se hicieron, ¿por qué? Notamos esta puerta, ¿verdad? Esta puerta es una de las conexiones que nos lleva a la parte subterránea de la casa. Bien, al momento de hacer esta puerta no podíamos dejar un cuadrado simplemente para que conecte, ¿no? Iba a quedar muy mal. Por esa razón surgió la idea. ¿Y si hacemos hornos? Y se realizaron dos hornos, que lleva un detalle muy interesante, perdónenme, lleva un detalle muy interesante, porque al interior el humo que conecta con este va a conectar con el segundo, y el segundo va a conectar por la parte alta del tercero, que va a desembocar hasta la parte del segundo piso, ¿no? Y notamos la conexión que mantiene aquí por el interior. Exacto, lo mismo con el segundo, y el segundo conecta pero por arriba del tercero, porque el tercero es almacén. ¿Bien? Igual, van dos. En el último escalón ahí caben tres, y el último se para en el último. Hay uno que es rectangular, ahí caben tres, el último ahí se para la cuarta persona. La parte interior ya de la capilla, pero desde la parte alta. Como la bandera, ¿verdad? La bandera. De fondo, la Sagrada Familia. Lo que siempre vamos a notar en la casa de Agdalá
son los arcángeles, querubines, Sagrada Familia, Jesús, las estaciones también. Realmente impresionante.